Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el que vamos a desarrollar un problema de frío sencillo en una bomba de calor que funciona con un gas clorhidrofluorocarbono, CHFC, que es el R22, que está ya descatalogado porque es dañino para la capa de ozono. Pero en este caso tiene un efecto didáctico interesante y además hay algunos equipos que todavía funcionan con estas máquinas, con este tipo de refrigerante, el cual no debe escaparse a la atmósfera bajo ningún concepto. Es estrictamente necesario que sea recuperado y todo el proceso que ya conocemos. Se toman los siguientes datos, que son la temperatura de descarga, que son más de 100 grados, una presión de alta de 20 bares, una temperatura de la anilla de líquido, que sale, que hay que tomarla, si es una bomba de calor, no vale tomarla a la salida de líquido donde se preexpansiona el refrigerante, antes de llegar a la split, si ese es el caso. No, hay que abrir y tomarla dentro de lo que es la salida del condensador directamente. Eso es un detalle importante. La presión de baja tenemos 4,5 bares, por lo tanto, y recordemos que tanto la presión de alta como la presión de baja son manométricas, es decir, la que nos indican el manómetro, y una temperatura de aspiración tomada con un termómetro al lado, a unos 15 centímetros de la entrada del compresor o de la llave de la máquina, de unos 15 grados. Con eso se nos pide dibujar el diagrama frigorífico para ver en el contexto general cómo trabaja, el recalentamiento y su enfriamiento del líquido, del refri y del gas, del refrigerante, en pocas palabras, ¿vale? El rendimiento isentrópico y después los rendimientos en frío, o sea, el ELR, coeficiente de eficiencia energética, y el COP tomado en modo calor, el Coefficient of Operative Performance. Bien, vamos a ver. Nosotros aquí tenemos representado nuestro diagrama de R22. ¿Vale? Lo primero que nos encontramos es esta posición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Pues vamos a coger y vamos a trasladar tanto la presión de alta como la presión de baja a modo absoluto. Recordemos que la columna de ordenada de presión manométrica trabaja en bares absolutos, es decir, que la presión manométrica hay que añadirle la presión ambiental a nivel del mar, por ejemplo a nivel del mar si estamos trabajando, que es un bar aproximadamente, y con lo cual ya tenemos una presión de baja de 5,5 y 21 bares para trabajar. Y desde aquí podemos dibujar una línea sencilla de apoyo. Vamos a dibujarla sencilla. Estas son líneas de apoyo para poder con comodidad después representar nuestro diagrama más fácilmente. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Cogemos, vamos a hacerlo de una manera un poquito más finita, que no sea tan gruesa, vale. Y marcamos el punto de entrada de la temperatura que tenemos, que son 15 grados. Si observamos 15 grados en la línea isoterma, si tenemos duda de cómo representarlo, aconsejo que vayáis a un vídeo de clases anteriores. Nosotros tenemos aquí los 15 grados, es decir, aquí y aquí. Este punto 1, es el punto de entrada al compresor, con lo cual hasta la línea de saturación, que equivale a, ahora lo vemos, usando una aplicación informática, una herramienta de cálculo, una calculadora frigorífica que se llama Slider, de ANFOS por ejemplo, ¿vale? Nos permite saber qué temperatura tenemos de saturación. Pues esta temperatura a la cual trabaja en evaporación, menos la temperatura de toma de datos a la entrada del compresor, es nuestro recalentamiento. ¿Vale? Esta diferencia de temperatura es nuestro recalentamiento. Ahora entraremos en detalle con eso. Vamos a ir siguiendo dibujando el ciclo. Vamos a ver. En nuestro ciclo, la línea de compresión, la línea que aumenta tanto la presión como la entalpía, puede ser o bien seguir paralela a una línea de estas azulitas, que son las líneas isoentrópicas de trabajo. Isoentrópica me refiero a un trabajo adiabático completamente, es decir, no hay pérdida de calor y además es reversible, con lo cual eso es imposible, o no es posible. Y que sería nuestra línea de compresión isoentrópica. Pero la politrópica, es decir, la real,
coge la temperatura de descarga. Nosotros, en nuestro problema, tenemos una temperatura de descarga de 105 grados. Así que lo que vamos a buscar en esta línea, con este apoyo isobárico, en esta línea isobárica, es la línea isoterma de temperatura constante de 105. Vemos que 100 grados, 110, la línea 105 viene por aquí y llega a parar aquí. Este punto sería 105 grados, entre 100 y 110, ¿vale? Con lo cual este va a ser nuestro punto 2. Si nosotros trazáramos una línea perfecta de color azul celestón, desde el punto 1, siguiendo una paralela a la isentrópica más cercana hasta aquí, ¿vale? Nos encontraremos con este punto. Este punto le vamos a llamar 2S, 2 isoentrópico, el punto de salida del compresor isoentrópica. Nuestra línea real de compresión, si la dibujamos, es esta. Hasta aquí. Este va a ser nuestro trazo de compresión, el trazado de la línea de compresión. Vale. Ahora vamos a, apoyado en la línea isóbara, trazar la línea, el punto donde se acaba la condensación. Recordemos que desde el punto 2 hasta la línea de saturación, hasta la línea de líquido saturado, que es esta, vapor saturado, perdón, es un desrecalentamiento de los vapores de descarga. Desde aquí hasta aquí estamos condensando, ¿vale?, a temperatura constante, presión constante, y a la misma presión constante, a la vez que nos desplazamos fuera de la línea de saturación hacia la izquierda, recordemos que estamos subenfriando ese líquido. Y nos dice el ejercicio, claramente, que tiene 45 grados. Pero claro, yo no sé qué temperatura tengo exactamente de condensación. La puedo ver aquí, 50 y algo, ¿vale? Pero no la veo con realidad. Sí que sé que 45 grados equivale a este punto, equivale aquí. Este sería el punto 3 de salida del líquido subenfriado. Pero yo ya puedo, desde el 3S, determinar, ¿vale? O podemos llamarle más que 3S, vamos a llamarle 3'. Desde el 3' puedo determinar lo que es el subenfriamiento, lo que se ha subenfriado. Porque el subenfriamiento del líquido es la diferencia entre la temperatura en el punto de saturación, ¿vale?, que es una temperatura dada por la isóbara, y el punto 3, que es la temperatura del líquido tomada, que nos dice que son 45 grados. Aquí es donde, digámoslo así, sale del condensador y pasa a la válvula de expansión. Con lo cual aquí tengo que trazar otra línea, ¿vale?, que va aquí. Una línea hasta este punto, completamente horizontal, hasta el punto 4, que es la salida de la válvula de expansión, o sea, la salida y entrada al evaporador, donde se va a evaporar. Digámoslo así, que todo este proceso del punto 4 al 1, si está ahí al lado, si está enjuto, no hay distancia, lo que quiero decir es que el recalentamiento es útil. Todo este proceso se realiza en el evaporador, y todo esto del 2 al 3 en el condensador. Con lo cual aquí, desde el punto 4 hasta el punto 1, tendré la producción frigorífica específica, y nuestra condensación la tendré desde el punto 2 al 3. La compresión será desde el punto 1 hasta el punto 2, y la expansión desde el punto 3 hasta el punto 4. Si nos vamos a la regla de frigorífica Slider, ¿vale?, con el R22, y yo le señalo una presión de 21 bares, tengo 53,4 grados, 53,4 de condensación, de temperatura de condensación. Es decir, dentro, esta temperatura que tengo dentro de la campana, esta de aquí. Esta temperatura son 53,4 grados. Mientras que la temperatura de evaporación, ¿vale?, si yo aquí marco los 5, en absoluto, claro, 5,5, tengo una temperatura de aproximadamente 3,1 grados. ¿Vale? 3,1 grados es esto. 3,1 grados. Si tenemos dudas de cómo manejar el slider, ¿vale?, una regla de Danfoss, simplemente tenemos que
que escribir en Google Slider de Danfoss. Es una calculadora frigorífica que relaciona la temperatura de evaporación y condensación con sus presiones correspondientes, es decir, el trabajo de dentro de la campana. Solamente eso. Es un manómetro, digámoslo así. Podemos trabajar con presiones, recordemos, con presiones absolutas o presiones relativas. Eso es lo mismo, ¿vale? Bueno, no es lo mismo, pero a efecto práctico sí, porque nosotros pasamos de absoluta de relativa a absoluta, recordemos, sumándole un bar. Una vez ya que tenemos claro eso, ya tenemos trazado nuestro ciclo frigorífico, como estamos viendo. Ese sería el primer objeto del trabajo, ¿vale? Ahora vamos a determinar cuál es el grado de recalentamiento. Recalentamiento igual a... En este caso, a nivel práctico, recordemos que el recalentamiento equivale a la temperatura de el líquido, o sea, el gas, tomado a la aspiración del compresor con un termómetro, y la temperatura relacionada con la presión de evaporación, que son 3,1 grados, es decir, la que podemos medir en la curva de saturación, o la que nos marca el slider. Con lo cual tenemos los 15 grados menos 3,1, que equivale a 11,9, ¿no? Si no me equivoco. 11,9, 12, 15, bien. 11,9 grados de recalentamiento. Mientras que el subenfriamiento del líquido será la diferencia entre el punto 3 y 3' y 3, es decir, la temperatura de condensación, que son 53,4, menos la temperatura del líquido en el manómetro, que son, o sea, en el termómetro de líquido a la salida del condensador, que son 45 grados. Aquí entonces tendremos, recordemos, 53,4, 53,4 menos los 45 grados que ya de líquido ya desplazado hacia el líquido subenfriado. Aquí tenemos 8,3 grados de subenfriamiento. Con esto respondemos a la primera fase del cuestionario, que es, o cuál es la determinación de recalentamiento y subenfriamiento del ejercicio. Ahora vamos a determinar el rendimiento isentrópico. Como estamos viendo aquí, ¿vale? Tenemos dos tipos de compresiones. Una real, desde el punto 1 hasta el 2, y una que no es real, que es isentrópica, desde el punto 1 al 2s. Obviamente, en ambos casos, tanto real como ideal, tenemos la entalpía de trabajo, que vamos a buscarla. Lo que hacemos es trazamos una línea, vamos a una línea finita y que sea auxiliar, y la trazamos desde el punto de compresión. Lo voy a hacer en color rojo para que se pueda ver. Con lo cual aquí tenemos una entalpía vamos a poner 420 kilojulios kilogramo. La entalpía en el punto 2s la llevamos completamente recta, una línea horizontal, eso es trazarla hasta aquí, y tenemos una 455 aproximadamente. El 2s es 455 kilojulios kilogramos, mientras en el punto 2, vamos a ver, tenemos aquí 470, vamos a poner 470 kilojulios kilogramos. Esto sería nuestras entalpías, ¿vale? La entalpía de final de compresión ideal, la entalpía de final de compresión real y la entalpía de entrada al compresor. Con esos datos, nuestro rendimiento isentrópico, ¿vale? Nuestro rendimiento isentrópico será la diferencia de entalpías ideal, o sea, la que sería desde el punto 2s o desde el punto 1 hasta el punto 2s, entre el valor, la diferencia de entalpía real, la diferencia de entalpía entre el punto 2 y la diferencia de entalpía en el punto 1. Eso es el concepto de un rendimiento. Así que aquí tenemos
el valor, la diferencia entre punto 1, que tenemos, que en valor absoluto, el punto 2S, que tenemos 455 kilojulios, menos punto 1, que son 420, dividido entre el punto 2, que hemos dicho que era 470, menos 420. O lo que es lo mismo, 35 partido 50. Cogemos la calculadora, nos apoyamos en la calculadora, ¿vale? Y tenemos 35 dividido entre 50, que nos sale 7. Pues 0,7, 0,7, es decir, un 70% es nuestro rendimiento isentrópico. Rendimiento isentrópico. Eso lo vamos a poner nosotros en un cuadradito porque es una respuesta, ¿vale?, del ejercicio. Así ya solucionamos la parte del rendimiento isentrópico. Ahora vamos a ver los coeficientes. Nos piden dos coeficientes, el ERR y el COP. Vamos a empezar por el ERR. ¿Qué es el ERR? El ERR es, esto lo vamos a desplazar un poquito más abajo, aquí. El ERR es la relación entre la producción frigorífica en un evaporador con respecto a el costo en compresión de nuestro proceso. Si nos vamos a nuestro diagrama, la producción en nuestro evaporador será la diferencia de entalpía entre el punto 1 y el punto, esto vamos a ver para atrás, y el punto 4, como estamos viendo. La entalpía del punto 4 es aproximadamente 255 kilojulios kilogramos, y ya sabemos también cuál es la entalpía en el punto 1, que son 470. Perdón, 420. Así que con esos datos podemos sacar el aporte energético específico, es decir, no la potencia, porque la potencia tendríamos que calcularla por el calor másico, de lo que tenemos en el evaporador. Mientras que la relación de compresión es la diferencia de entalpía entre el punto 1 y el punto 2, ¿vale? Que hemos dicho que son la diferencia de 470 menos 420, que son los 50 kilojulios. Y lo ponemos, ¿vale? Y lo ponemos. Esta será, el ERR será nuestra, ya directamente en fórmulas, la diferencia de entalpía entre el punto, vamos a borrar esto, esto lo borramos, entre el punto 1 menos el punto 4, es decir, el aporte en el evaporador, partido la diferencia entre el punto 2 y el punto 1, que es el aporte, es lo que nos cuesta en el compresor. Aquí tenemos que en el punto 1 tenemos 470, no, lo he dicho mal, el punto 1 no tenemos 470, tenemos 420 menos 255, ¿vale? Que son vale, partido el punto 2, que son 470, menos el punto 1, que era 420, que como ya sabemos esto es el aporte del compresor. En el denominador, vamos a ver, en el denominador tenemos 50 kilojulios kilogramos, y 420 menos 150 son, vamos a ver, usamos la calculadora, 420 menos 255, tenemos ahí un valor de 165. Así que, siguiendo con esto, si lo dividimos entre 50, tenemos un COP de 3,3. Esto es, COP no, valor de eficiencia energética en el frío, en la parte de frío, 3,3. Muy bien.
Ahora, de la misma manera, esto lo podemos determinar, el valor del COP en bomba de calor, siendo el trabajo de compresión el mismo. La diferencia de entalpía entre el punto 2 menos el punto 1. Y nos vamos para atrás para ver cuál sería la diferencia de entalpía entre en la parte del condensador, entre el punto 2 y el punto 3. Recordando que el punto 3 sigue como eso, entre el punto, en la línea 3,4 es una línea isoentálpica, entalpía constante, la entalpía es 255. Con lo cual, tendremos una diferencia de entalpías entre el punto 2 menos el punto 3, y esto es igual a punto 2, hemos dicho que era 470 menos 255 partido 50 como teníamos antes. Y esto es igual, cogemos la calculadora, 470 menos 255, 215, ¿vale? 215 dividido entre 50, y nuestro valor del COP, en este caso, dividido entre 50, 4,3. 4,3. Este sería nuestro valor de eficiencia energética tomado en bomba de calor. Vemos que son algo diferentes. Evidentemente el rendimiento es mejor en bomba de calor, puesto que utilizamos el calor de compresión para incrementarlo dentro de la fórmula, mientras que solamente usamos la eficiencia energética de frío, o sea, la producción frigorífica específica, para el caso del RR. Y con esto tendríamos resuelto el problema. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recuerda que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm beats the Amazon.